Pues bueno, buenos días, bienvenidos a esta sesión técnica de ASRAE Capítulo México. Mi nombre es Igor Mayorga, actual presidente de ASRAE Capítulo Ciudad de México. Y bueno, hoy les vamos a presentar la agenda. Viene una bienvenida y la presentación de los ponentes con el tema de eficiencia y control en cajas BAB. Va a venir una pequeña sesión de presentación comercial, la segunda parte del mismo tema. Va a haber una pequeña sección de preguntas y respuestas y avisos parroquiales, como siempre. También queremos agradecer a nuestros patrocinadores del día de hoy, que es Haften e Ines. Y bueno, también algunos avisos importantes. El punto de vista del autor no necesariamente refleja la posición de la sociedad o el capítulo, ni tampoco su publicación implica ninguna recomendación o aprobación por la sociedad o capítulo. Al término de la presentación habrá un periodo de preguntas y respuestas. La política de comercialismo ASRAE prohíbe el uso de marcas, modelos comerciales o compañías durante la presentación. Si alguien está interesado en el programa de PDHs, favor de solicitarlos en www.asrae.org, tu opinión. Los que no saben, el PDH son horas de desarrollo profesional y se otorgan en relación 1 a 1 por cada hora de educación continua que corresponde al tiempo neto de exposición del ponente principal. Actualmente hemos tenido algunos problemas en cuanto a la generación de PDHs. Ahí lo único que les pido es un poquito de paciencia. Ya estamos trabajando para solucionarlo. Y al final consulte nuestras políticas de privacidad en nuestra página web www.asrae.org. Y pues bueno, vamos a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. El primero es el ingeniero Enrique Maldonado Cepeda, es ingeniero industrial con especialización en producción, egresado de la Universidad del Valle de México, actual gerente de ventas de proyectos de Ines Aire SADCB, especialista en distribución de aire desde 1992, destacando en sistemas sustentables tecnologías de última generación como sistemas de volumen variable, difusión por desplazamiento, sistema de vigas frías, ambientes críticos, etcétera. También es participante activo en diversas sesiones de ASRAE, Americ, FIRC, IMEI, SUME, impulsando el conocimiento. En Americ participa en la impartición de los módulos de ventilación, elementos de distribución de aire y sistemas. Ha participado en proyectos de gran reconocimiento como Corporativo Santa Fe, Complejo Millana, Torre Diana, Torre Mayor, Corporativo BBVA, Conjunto Mítica, Museo Barroco, etcétera. Y actualmente asiste a departamentos de diseño y proyectos en el desarrollo de proyectos sustentables de confort con aire acondicionado, calefacción y ventilación. Por otro lado, también tenemos la colaboración del ingeniero Luis Melgares. Él es ingeniero eléctrico con maestría en ingeniería y licenciatura en ciencias políticas. Cuenta con más de 35 años de experiencia en la industria de aire acondicionado. Es especialista en controles, automatización de edificios, soluciones BACnet, humidificadores, resistencia eléctricas y miembro y colaborador del BACnet International Marketing Committee. Es expositor internacional de varias conferencias técnicas. Luis ha dedicado los últimos 15 años a Neptronic como vicepresidente de ventas y marketing. A lo largo de su carrera ha colaborado con empresas canadienses en sus fases de inicio, aportando estrategias de desarrollo de negocios, expansión del mercado, y su experiencia internacional incluye la representación y gestión de mercados en Europa, Medio Oriente, Asia y Pacífico, facilitando la expansión global de las operaciones y fortaleciendo las relaciones comerciales en estas regiones. Una de sus mayores pasiones es la enseñanza y capacitación de la nueva generación de profesionales, transmitiendo la pasión por la industria de aire acondicionado a los jóvenes talentos. Por favor, les pido un fuerte aplauso para el ingeniero Enrique. Muchas gracias. Gracias, Igor. Es apuntador, ¿no? Sí. Okay. Muy bien, pues bueno, buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta plática técnica, presentación. Les agradezco mucho que estén aquí, que nos regalen estos minutos. Pues vamos a empezar. El contenido aquí en la primera sección
Pues vamos a ver los diferentes tipos de unidades terminales, que así también se le conoce, y o cajas de volumen variable, sus características para poder diferenciar y tomar la decisión en algún momento en qué tipo de caja es conveniente utilizar en algún sistema. Obviamente este sistema pues está enfocado y está dirigido al ahorro energético y a la sustentabilidad, y ahorita les vamos a platicar por qué podemos considerar este beneficio que podemos obtener. Algo muy importante, y dentro de lo que es el capítulo de ASHRAE, la calidad del aire interior, por siglas en inglés, IAQ, Interior Air Quality, sin duda es un factor fundamental en cualquier sistema. Y bueno, nos ha llevado la pandemia a siempre mencionarla, que a partir de la pandemia tomó mayor relevancia. Sin embargo, nunca ha sido un punto que tenemos que olvidar. La calidad del aire interior es esencial pues, para tener un ambiente confortable y beneficioso en nuestras áreas que habitamos. Y finalmente, pues vamos a ver aquí dos temas, que uno es dependiente e independiente de la presión. Dentro de los tipos de caja tenemos sin duda la caja de ducto sencillo, también conocida como shut-off. Esta caja es una caja que nos permite manejar volúmenes de aire desde 45 CFM como mínimo hasta un máximo de 7100 CFM. Hay diversos fabricantes que varían un poquito los volúmenes de aire que pueden ofrecer. Sin embargo, es el rango de operación que normalmente se maneja y se establece. Aplicación universal, ¿a qué nos referimos? Que este sistema es un sistema muy bondadoso y podemos sin duda utilizarlo en cualquier tipo de aplicación, en cualquier proyecto que pretendamos, llámese hospital, hotel, bancos, centros comerciales, habitacional, en fin, hay una gran flexibilidad del sistema y capacidad de manejo de aire que nos permite considerar este tipo de elementos para ese tipo de sistemas. Presenta una baja caída de presión. Ahí normalmente se maneja 0.1 en caída de presión, que es lo que nos pudiera generar la caja, porque nunca vamos a obstruir el flujo totalmente. Siempre es recomendable considerar un flujo mínimo y un flujo máximo. El máximo, con él vamos a vencer la caída de presión, es la carga térmica que se está generando en las áreas. Y el flujo mínimo es con el que vamos a dar la ventilación, los cambios por hora y la renovación, ¿vale? Normalmente estas cajas vienen con aislamiento interior. Hay diversos tipos de aislamiento que ahorita les vamos a presentar. Y bueno, ofrece resistencia térmica y absorción al ruido. Es conveniente que así sea. Otra opción que presentan estos elementos, pueden integrarse resistencias eléctricas y o serpentines de agua caliente. Ya la definición de este sistema de calefacción lo determinará el ingeniero proyectista. Principio de operación indicado en la posición de la flecha. Actualmente todos los fabricantes nos muestran una pequeña inserción en la flecha para que podamos identificar si la compuerta que está en la parte interior está abierta o cerrada. Eso nos permite pues, tener un principio de operación correcta, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que podemos lograr con este tipo de elementos o podemos obtener? Mejor control de la temperatura, reducción en el gasto del compresor, que créanme es importante, esto nos ayuda obviamente el variador de frecuencia, menor consumo de energía con ventilador de sistema variable, justamente es el que opera el variador, y menor nivel de ruido del ventilador. Entonces son diversos factores que podemos considerar al pretender integrar un tipo de caja de ducto sencillo o shut-off. Normalmente se fabrica desde tamaño 4 hasta tamaño 24, ¿verdad? Y bueno, cada tamaño tiene un rango de operación establecido.
Existe actualmente, y todavía existe, más bien así lo nombraría, cajas que se les conoce como de doble ducto. Sin embargo, realmente ya no son aplicables. Aquí traemos en el ducto, en uno de los ductos, aire frío y en otro aire caliente. Tenemos un bafle de mezcla en la parte posterior, con lo cual podemos suministrar un aire, pues ya digamos templado, ¿verdad? Con una temperatura media que nos puede proporcionar un confort mayor que un sistema con solo frío o solo calefacción. Sin embargo, los grandes espacios que requieren estas cajas han limitado mucho su uso. No ahondamos mucho en el tema porque realmente ya no es muy usual, justamente porque ahora pues tratamos de tener el mayor espacio posible en los edificios. ¿Cómo funciona este tipo de sistemas? Bueno, recuerden que el principio de operación de los sistemas de volumen variable, siempre tenemos temperatura constante y justamente volumen variable. Aquí, en función de la carga térmica que existe en el área, vamos a estar modulando la compuerta y vamos a estar ajustando el flujo del aire en función a la presión que tenemos en la ductería y vamos a estar variando ese volumen pues para mantener constantemente la temperatura de confort dentro del área. Si el sistema exige calefacción, como comentaba en un principio, se puede integrar resistencias o serpentines de agua caliente. Estos sistemas están diseñados para trabajar bajo un factor que se le conoce independiente de la presión, que vamos a platicar justamente, ahora sí que ya un poquito más a detalle, qué es justamente este tema. Podemos considerar que las cajas trabajen standalone, es decir, independientes, cada caja con su termostato y va a cubrir un área para la cual fue seleccionada. O también se pueden integrar en un sistema centralizado a través de un controlador DDC tipo Direct Digital Control y bueno, finalmente puede utilizar los diversos fabricantes de control, nos ofrecen diversos protocolos de comunicación. Aquí el ingeniero Luis nos va a platicar un poquito más a fondo ya de los controladores. Sin embargo, bueno, pues existe lo que es la tecnología o el protocolo de comunicación BACnet, que bueno, ASRAI es el que más impulsa y da a conocer en América, ¿verdad? Y también en Europa. Existe otro protocolo que es Modbus, un tercero que es un poquito menos usual, que es Longworks y algún otro, ¿no? Y bueno, aquí una de las características del sistema es que podemos mantener el confort 24 horas, o sea, en cualquier momento podemos estar manteniendo la temperatura que le hayamos establecido a través del set point en el termostato y se mantenga en una forma constante. Otro tipo de cajas, que ya es una caja un poquito más elaborada, vamos a decir, son las tipo Fan Power. Existen dos tipos de elementos. La primera que se conoce es una tipo Fan Power en serie o con ventilador constante. Estas cajas nos permiten manejar rangos de operación de 60 hasta 3.900 pies cúbicos por minuto, en un promedio dependiendo del fabricante que queramos considerar. Aquí tenemos en la parte interior de la caja un ventilador que funciona en forma constante. Una de las características que sobresalen de este tipo de elementos es que podemos considerar una caja de volumen tipo Fan Power con ventilador constante, en la cual nos va a permitir inducir aire a través de un área que tiene diseñada la caja y nos va a estar jalando aire del plafón. Podemos lograr llegar a dar calefacción sin necesidad de integrar una resistencia o un serpentín de calefacción. Ya dependiendo del grado de la zona geográfica donde estemos climatizando, pues vamos a tener que tomar la decisión si se integra una resistencia complementaria o un serpentín de calefacción.
Existen actualmente varios edificios, varias edificaciones, donde se han integrado estos elementos y sin necesidad de integrar una resistencia, un serpentín de calefacción, logramos la calefacción necesaria para mantener el confort dentro de las áreas. Recordemos que el aire caliente pues siempre está en la parte superior, ¿verdad? O sea, por menor densidad tiende a estar en la parte de arriba de las habitaciones y bueno, estas cajas aprovechan ese aire caliente, lo jalan, cruza el ventilador ese aire, absorbe el calor del ventilador también propiamente, posteriormente se mezcla en la parte interna de la caja, se mezcla con la pequeña cantidad de aire primario que estamos suministrando. Finalmente, cuando establecemos un sistema que pretende calefacción, cuando nuestro termostato, a través del set point que establecimos, pensemos que estamos en invierno, en un momento la caja exige, o el termostato exige calefacción, entonces lo que hace, manda una señal a la caja llega a su mínimo de operación que quedó establecido, y si el termostato sigue exigiendo calefacción o que se cierre la caja, lo que hace es que arranca el ventilador y empieza a mezclar el aire en la cámara interior y finalmente pues podemos entregar un aire templado. Al principio esta caja comenté que es una caja en serie, aquí el ventilador es constante, todo el tiempo está trabajando. Ahorita me equivoqué un poquito, perdón, porque hay otra que sí, el ventilador es intermitente. Entonces, bueno, esta caja desde el principio de operación del sistema arranca su ventilador, con lo cual estamos siempre suministrando una pequeña, mediana o gran cantidad, dependiendo de la exigencia del punto del set point del termostato, aire de inducción o aire primario. Estamos variando el aire primario, suministrando aire frío, o estamos cerrando esa compuerta, induciendo mayor cantidad de aire del plafón y haciendo la mezcla para lograr una temperatura que finalmente logremos el confort en el área. Bueno, también estas cajas, como les comentaba, si la exigencia de calefacción es mayor que la que se puede lograr con el aire de inducción, podemos integrar resistencias eléctricas y o serpentines de agua caliente. También presentan diferentes tipos de aislamientos en su parte interior y bueno, ofrece resistencia térmica y absorción de ruido. El puerto de inducción de atenuador de ruido con filtro. Esto porque bueno, estamos jalando aire del plafón, siempre tenemos que cuidar, evitar que penetre en suciedad o polvo que pudiera estarse acumulando en el plafón. Y bueno, el otro tipo de caja que les comentaba yo es justamente una tipo fan power, pero en paralelo. Aquí el ventilador está en una posición que justamente está trabajando en paralelo con el aire primario. La diferencia que podemos encontrar entre las cajas fan power en serie y las cajas fan power en paralelo, justamente se refiere al funcionamiento del ventilador que tiene en la parte interna, en la parte interna de la caja, aquí en esta parte. Aquí el ventilador es variable. Yo en lo particular recomiendo más este tipo de cajas que las de en serie, las de ventilador constante. ¿Por qué? Porque adicional al funcionamiento donde ya estamos generando ahorros energéticos, estas cajas nos permiten un ventilador variable evitando consumo eléctrico de que esté trabajando constantemente. Aquí justamente el funcionamiento es el siguiente. Estamos en modo de enfriamiento, entonces estamos variando la compuerta del aire primario. Recordemos, temperatura constante, volumen variable. Cuando mi termostato exige calefacción, la caja lo que va a llevar a cabo, el trabajo que va a realizar la caja es que va a ir cerrando la compuerta hasta llegar al mínimo establecido, al mínimo de ventilación. Si la exigencia del termostato sigue siendo menor volumen de aire o menos frío, pues lo que va a hacer, primero va a arrancar el ventilador, entonces va a inducir aire del plafón, mezcla con el aire primario
y podemos llegar a dar cierto grado de calefacción en el área. Posiblemente con ese grado de calefacción que estemos logrando, pues se satisfaga la necesidad del termostato y obviamente de los habitantes. Ya si la demanda de calefacción es mayor, pues nuevamente podemos integrar resistencias eléctricas y o serpentines de agua caliente, ¿vale? Entonces, es la diferencia entre ambos tipos de cajas. Tenemos dos cajas que son prácticamente iguales, pero con un bajo perfil. Son cajas tipo fan power constante, que aquí si se dan cuenta es como la caja en serie, pero aquí se le conoce como cajas de bajo perfil. Finalmente, la diferencia entre la que habíamos comentado hace un momento es que la altura en estas cajas, la altura máxima es de 10.5 pulgadas, o sea, son cajas muy chaparritas, pueden ser utilizadas en piso, en bajo piso o inclusive en el plafón. Aquí la limitante de estas cajas es su capacidad de manejo de aire, justamente por la proporción en el tamaño, en la talla de la caja, únicamente nos permite manejar volúmenes de 140 a 1600 FM. Se puede integrar serpentín o calefacción de agua caliente. Otra de las cajas similares a las anteriores, pero ahora la de ventilador variable con bajo perfil, pues existe este modelo, lo ofrecen diversos fabricantes y también la altura máxima es de 10.5. El beneficio de esta caja es que el ventilador únicamente va a arrancar cuando el sistema exija calefacción y esté operando en el mínimo flujo establecido. Entonces son muy similares, pero aquí la condición o la variante es que son muy chaparritas, ¿verdad? Y también su ubicación o la sugerencia de instalación es en piso normalmente, aunque también puede utilizarse en plafón, ¿verdad? Ahora vamos a ver los tipos de aislamientos y es importante que se consideren de acuerdo al tipo de instalación en donde se pretenda utilizar las cajas de volumen variable. Existe el tradicional que es de fibra de vidrio con espesores de media o 1 pulgada y bueno, se le conoce como fibra de vidrio de doble densidad. Este tipo de aislamiento cumple con diversas normas y bueno, tiene características de absorción de ruido y obviamente de temperatura. Y aquí, bueno, traemos aplicaciones en diversos tipos de edificaciones, puede ser utilizado, ¿no? Trae un barniz, digamos, en la parte exterior que evita que se vaya erosionando lo que es la fibra de vidrio. Sin embargo, bueno, pues con el paso del tiempo pudiera desprenderse alguna fibra y pues no es muy conveniente. Existe otro tipo de aislamiento que es la espuma de polímero y aquí también existe de media o de 1 pulgada. Aquí, bueno, también tiene sus características que cumple con diversas normas y es importante que los ingenieros de proyecto pues tengan en consideración pues para diversas aplicaciones, ¿no? Donde puede ser utilizado. Un tercer aislamiento es un panel de conductos que incluso trae una pequeña lámina de aluminio en el exterior, con lo cual permite pues una fácil limpieza, ¿no? Y evita que se vayan acumulando pues, polvo, esporas o que vaya a generar alguna bacteria. Entonces ya tiene características un poquito más sanitarias y puede ser utilizado en diversas aplicaciones como laboratorios, hospitales. Entonces, bueno, maneja una gran calidad del aire interior, obviamente, porque evita que se vaya acumulando bacterias o polvo que comentaba yo, ¿no? Existe un cuarto tipo de aislamiento que básicamente es doble lámina. O sea, tenemos la lámina que es la que conforma propiamente la caja de volumen variable, viene un aislamiento interior tipo sándwich y luego por la parte exterior trae otra lámina, por lo cual nos permite pues, una limpieza
muy profunda, ¿no? Y evita también que se vaya a acumular ahí bacterias, polvo o suciedad. Entonces, bueno, tiene muy buenas características el considerar este tipo de aislamiento, ¿no? He venido comentando que en las diversas tipos de unidades terminales o cajas de volumen variable podemos llegar a integrar algún sistema de calefacción complementario a través de resistencias eléctricas y o serpentines de calefacción. Aquí, en función de la carga térmica que pretendamos integrar a nuestro sistema, una vez que hacemos nuestro balance térmico, determinamos cuántos BTUs por hora necesitamos suministrar para dar la calefacción adecuada en algún recinto. Entonces, podemos considerar si nuestro sistema nos permite y tenemos pues, la suficiente agua para estar circulando a través de los serpentines, podemos pensar en estos elementos. Tienen algunas características que se mencionan aquí. Normalmente son fabricados con aletas de aluminio de 10 pies por pulgada, tubos de circuito, que estos normalmente se presentan con una pared de 0.016 pulgadas y 0.5 de diámetro. Media pulgada normalmente es la dimensión de los tubos. Y el estándar marca que debe estar probado contra fugas de 450 pound square inches, ¿no? Entonces hay que tener en consideración esto. Y su presión máxima de trabajo es de 360. Mínima de ruptura es de 1800, igual, pound square inches, y está clasificado según la norma de ARI 410. Existe de una hilera, de 2 y de 4 hileras, dependiendo de los BTUs que tengamos que suministrar, pues es el serpentín que tenemos que considerar. Otro elemento que se puede integrar, bueno, son justamente las resistencias eléctricas. Aquí hay una recomendación que pues es importante que la tengan en consideración. Las resistencias pueden ser de 1, 2 o 3 etapas. Cuando nuestra capacidad de calefacción requiere de 0 a 3 kilowatts, podemos considerar que sean de una etapa. De esta forma, el choque térmico pues no va a ser tan fuerte, ¿no? Tan importante. Existe de 2 etapas y aquí se recomienda de 3.1 hasta 6 kilowatts. Aquí la división de fuerza o de choque térmico que podemos establecer es que la primera etapa va a presentar un 50% y ya la segunda etapa nos va a trabajar hasta un 100%. Y finalmente, cuando la capacidad de la resistencia es muy importante, ya arriba de 6 kilowatts, aquí se recomienda de 3 etapas. Y aquí, bueno, se divide en una tercera parte, 33% en la primera etapa, 67% en la segunda y en la tercera ya llegamos al 100%. Y bueno, aquí finalmente la norma de ASHRAE en su capítulo 62.1 establece que la temperatura de descarga en los difusores o rejillas pues no debe ser superior a más de 15 grados Fahrenheit. Esto en relación a la temperatura deseada. Esto hay que tenerlo muy en consideración, ¿no? Finalmente, el establecer resistencias eléctricas nos limita la estratificación vertical de la temperatura, nos aumenta el confort térmico porque vamos a estar logrando enfriamiento y calefacción dependiendo de lo que se exija en cada área y mejora la eficiencia o la eficacia de la ventilación por zonas. Algo que quiero agregar aquí es que los sistemas de volumen variable trabajan en forma independiente y podemos lograr o podemos tener suministro de aire frío en un área de un edificio y suministro de calefacción en cualquiera otra de las áreas. Es decir, tenemos la flexibilidad de que independientemente de la orientación del edificio,
podemos lograr el confort tanto en enfriamiento como en calefacción en cualquiera de las zonas en forma independiente, sin alterar el sistema propiamente. ¿Por qué? Porque cada zona trabaja en forma independiente, ¿verdad? Aunque estemos centralizados en un BMS o en un sistema central, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el sensor de presión diferencial. Algunos lo conocemos como tubos de muestreo, ¿no? Todas las cajas traen un sensor de presión diferencial o tubo de muestreo, que es el que nos va a permitir que se le establezca un rango de operación. Las cajas, perdón, cada caja trae integrado su sensor de presión diferencial y hay diversos tipos de sensores que pues, los fabricantes van diseñando, ¿no? Y bueno, para ello cada fabricante debe establecer su factor K. Este factor K es una constante que ofrece cada fabricante de acuerdo a cada tamaño de caja y finalmente nos permite una corrección en el volumen de aire que va a medir nuestro sensor de flujo que está instalado en la caja y es importante que se integre en el sistema de control. Ahorita Luis nos va a platicar un poquito más a fondo de este tema ya cuando veamos los diferentes tipos de controles. Les comentaba, hay diferentes fabricantes que ofrecen diversos tipos de sensores. Hay tipo cruceta, hay tipo cuadrado, square rings que le llaman, o rectos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del fabricante, bueno, pues existen diversos tipos. Y miren, para establecer el factor K, aquí tenemos dos tablas de dos fabricantes diferentes, y si ven, traemos un factor K, que es el factor de amplificación, y tenemos otro factor, que es el factor F. Y luego aquí es otro fabricante. Si puede ver, hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, una caja tamaño 10, el factor K aquí es de 1250 y acá una tamaño, bueno, aquí coincide curiosamente, pero si vemos la 12, 1792 con este fabricante y aquí 1904. Bueno, esta pequeña diferencia que existe entre los fabricantes, es importante que se integre ese valor en el controlador para que tenga una operación estable y que sí esté haciendo las mediciones correctamente. Hablando ya un poquito de lo que es la calidad del aire interior, como comentaba yo en un principio, ha tomado mucha relevancia el aire de renovación o el aire de la toma de aire exterior que tenemos que suministrar. Ustedes saben que ARRE establece pues un parámetro, ¿no? Que dependiendo de la actividad que realicemos las personas dentro de alguna habitación, pues ya hay tablas de comportamiento que nos marcan de 0.03 a 0.06 FM por pie cuadrado y también debemos de considerar la cantidad de población que está dentro de esa zona y ahí nos establece diferentes valores dependiendo de la actividad. Andamos de 7.5, de 9, de 10 FM por persona, entonces hay que considerar esa renovación de aire. Y las cajas de volumen variable nos permiten establecer un flujo mínimo de operación, que aun cuando alguna zona está sin carga térmica, vamos a pensar una sala de juntas, que pues se ocupa esporádicamente. Cuando esa sala de juntas no está ocupada, no vamos a cerrar al 100% el volumen de aire, siempre tenemos que tener una mínima de ventilación para mantener la zona limpia, confortable y oxigenada. Entonces es muy importante establecer ese mínimo de flujo que las cajas van a permitir pasar cuando la carga térmica pues está en su modo mínimo, digamos, ¿no? Bueno, en términos generales es lo que nos permite proveer las cajas de volumen variable. Muchas veces nos han preguntado, ¿las cajas pueden llegar a cero? ¿Podemos cerrar totalmente la compuerta? Sí, sí se puede cerrar totalmente. Y de ahí hay un pequeño rango de operación que establece cada fabricante.
Ya, de acuerdo al factor K, que es el amplificador, hay una zona muerta que no podemos considerar. Un ejemplo, una caja tamaño 10 establece en su tabla de comportamiento que maneja un flujo de mínimo 400 FM y máximo 1200. Pero los fabricantes nos dicen, bueno, mi caja te va a poder proveer como mínimo 0 o 400. Oye, ¿qué pasa abajo de 400? Mi sensor no tiene la capacidad de manejar ese pequeño flujo. Si tú requieres un flujo menor, tendrías que meter una caja más pequeña. Oye, pero mi máximo, mi carga térmica me exige los 1400. Digo, ahí tendríamos que jugar un poquito y a lo mejor tendríamos que estar ventilando más de lo que nos pide como mínimo de ventilación. Pero todos los fabricantes tienen esa pequeña zona muerta para que ustedes así lo consideren, ¿no? Y bueno, vamos ya ahora a ver la diferencia que existe entre diferencial de presión y dependiente de la presión e independiente de la presión. Cuando hablamos de un sistema que es dependiente de la presión, bueno, en las cajas con control dependiente de la presión, la compuerta de la zona es controlada proporcionalmente entre las posiciones máxima y mínima de la compuerta, de acuerdo a la desviación de temperatura de cuarto con respecto a la consigna de set point. El flujo actual varía con la presión de aire de inyección y el área de la apertura de la compuerta. A esto se le llama modulación de la compuerta. También podemos considerar que una caja VAB con control por presión dependiente es aquella donde el control se basa en la temperatura que se requiere en un área específica, sin importar la cantidad de flujo de aire que se esté pasando por la caja. Es en un sistema que es dependiente de flujo de aire que proporciona el equipo central. Yo tengo un sistema dependiente de la presión y para que quede más claro, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Supongamos que todas las áreas se encuentran con carga máxima. Este es un hospital y aquí tenemos una zona roja, aquí en esta parte, otra zona roja, una zona verde y la zona azul, que es la más grande, ¿no? Todas ellas, si se dan cuenta, bueno, están con su caja de volumen variable y su termostato. Posteriormente, supongamos que dan de alta a todas las personas de la zona roja y verde. Esta zona se desocupa y se desocupa. La carga térmica se reducirá y el termostato responderá enviando una señal a la compuerta de la caja para que se cierre de cada una de las cajas. Ya no hay carga térmica, ya las personas se fueron, apagaron la luz, cerraron las persianas. Entonces, en estas tres zonas, zona roja y verde, pues ya no hay carga térmica. Nuestro sensor de temperatura o termostato detecta esa baja de temperatura, manda la señal a la caja y la caja se cierra. Recordemos que estamos a través de un sistema que es dependiente de la presión. El resultado sería un incremento en la presión del sistema de ductos, lo que a su vez traería un incremento de flujo hacia la zona azul. Cuando yo no tengo un elemento en las cajas de volumen variable que me permita establecer un rango de operación, pues la caja va a permitir pasar la cantidad de aire que exista en la ductería. La presión que existe en el ducto es la que va a penetrar a la caja. Yo no le voy a poder establecer a un sistema dependiente de la presión un rango de operación, un mínimo y un máximo. Está trabajando básicamente por temperatura. ¿Qué va a pasar cuando se cierran algunas cajas? Pues todo ese aire, como siempre hemos dicho, el aire es flojo y busca el camino más fácil. Se va a meter a la primera zona que encuentre. Por ahí nos ha tocado en algún momento que estamos disfrutando de algún evento y de repente, no sé si les ha pasado, que se escucha un ruido que va y luego baja. Y de repente oye, como que hace frío, oye, como que hace calor. Entonces son sistemas muy inestables.
¿Por qué? Porque si se cierra una caja, ese aire se mete en otra zona, entonces siempre tenemos pues, disconfort, sería el término que pudiéramos utilizar, y aparte, pues recordemos que todas las cajas de volumen variable traen integrado un sensor, un monitoreo de flujo en la entrada, un sensor de presión diferencial, el cual nos está detectando la cantidad de aire que está entrando en sus dos variables, en alta, en baja. Normalmente generan un promedio y mandan una señal neumática al controlador. El controlador es el que decide abrir o cerrar el volumen de aire en función de esa presión que existe en el ducto. Aquí no podemos establecerlo de esa manera. El área azul se comenzará a sobreenfriar hasta que el termostato mida la caída de la temperatura y reposicione la compuerta de la caja reduciendo el flujo, creando disconfort con picos de temperatura y ruido, ¿vale? Y a lo mejor estamos redundando en lo que ya les había comentado. Ahora vamos a lo que es independiente de la presión. En las cajas VAB con control independiente, la presión se incorpora una nueva variable, que es la medición de la velocidad de flujo en la entrada de la unidad a través de un sensor de presión diferencial. Esto es justamente la señal neumática. La compuerta de la caja se posiciona gracias a una señal que envía el sensor de temperatura o termostato de un controlador. Este controlador a su vez también responde a cambios en la presión de la entrada de la caja para mantener el flujo deseado. Para una temperatura demandada, el controlador puede abrir la compuerta si es que el flujo de aire es insuficiente en la entrada de la caja, o puede cerrar la compuerta si es que el flujo es mayor al requerido. Siempre trabaja dentro de un rango máximo y mínimo establecido. Vamos al ejemplo anterior. Nuevamente, tenemos todas las áreas llenas y bueno, obviamente por la carga térmica que existe en cada una de ellas, las cajas están abiertas, están suministrando el flujo máximo de aire que se le estableció a cada una de ellas. Cuando dan de alta a las personas que están en las tres zonas que comentábamos, las dos rojas y la verde, bueno, pues aquí la carga térmica se reducirá y los termostatos irán cerrando estas tres cajas. ¿Qué pasa con todo ese aire que estábamos entregando en esas tres zonas? Bueno, pues antes de que llegue a meterse a esta caja, porque esta caja no va a permitir que el aire entre a esta zona azul. Recordemos que aquí sí tenemos un elemento que nos está limitando los flujos, tanto mínimo como máximo. Y para ello integramos un variador de frecuencia, el cual nos va a permitir lograr ahorros energéticos finalmente en el sistema. Aquí vamos a tener aire de ventilación, mínimo de operación, y aire de confort, sin que nos permita que el aire penetre en esta zona. Y el variador de frecuencia, al momento en que reduce su trabajo, pues finalmente nos va a permitir tener ahorros energéticos importantes, que ese es uno de la finalidad de los sistemas de volumen variable. Temperatura constante, volumen variable, confort las 24 horas del día y con un infinito ámbito de aplicaciones. Les agradezco mucho, hasta aquí es la presentación de cajas. Si tienen alguna pregunta, si gustan, lo podemos hacer al término de la sesión, después de que terminemos de ver lo que es el control. Muchísimas gracias, con permiso. Con más de 62 años de experiencia, estándares de calidad internacional y una gran pasión por el servicio, Inesaire es hoy la empresa líder en la fabricación de accesorios para la distribución de aire en México, gracias a la confianza del sector más influyente en el diseño y la instalación de sistemas HVAC.
Certificados en ISO 9001, versión 2015, nos regimos bajo procesos estandarizados orientados en una cultura operativa de mejora continua. Monitoreamos nuestro desempeño constantemente y contamos con personal especializado, respaldando así la confianza de nuestros clientes a través de una gestión eficiente de nuestra capacidad. Con una sólida infraestructura logística, equipo técnico y comercial, ofrecemos atención, asesoría especializada y seguimiento a las necesidades de nuestros clientes a lo largo y ancho de la República Mexicana. Llevamos orgullosamente el nombre de México a otras naciones, exportando nuestros productos a países como Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Cuba, Perú, Colombia, Holanda y Alemania, entre otros. Nuestra extensa gama de productos y soluciones sustentables contribuyen para lograr una excelente climatización en términos de calidad de aire, condiciones térmicas, acústicas y estéticas en oficinas, restaurantes, aeropuertos, hospitales, hoteles, centros comerciales y recreativos, entre otros, así como proyectos y necesidades especiales con la experiencia que nos distingue. Convencidos del valor de la ingeniería de alto nivel, estamos comprometidos en proveer productos de desempeño eficiente y comprobado, poniendo a su disposición tablas de comportamiento, datos de instalación, archivos Revit y videos en nuestra página web. La convicción por la innovación y compromiso con el medio ambiente nos impulsan a desarrollar soluciones sustentables de vanguardia, favoreciendo la manufactura mexicana, inspirados por la influencia de nuestro país en la industria HVAC de Latinoamérica. La confianza de nuestros clientes, basada en la experiencia, capacidad y compromiso, nos ha permitido participar en los proyectos más relevantes de México y mantener el liderazgo en soluciones de difusión de aire y climatización. Haften, innovación y soluciones para un mundo más eficiente.
Fundada en 1999, Haften nació con la misión de distribuir las mejores marcas a nivel mundial en el suministro de instrumentación, monitoreo y control para sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado, refrigeración y automatización. Nos adaptamos a las necesidades específicas de nuestros clientes, promoviendo siempre la eficiencia energética, la calidad del aire y el confort ambiental. En Haften, estamos comprometidos a ofrecer productos innovadores, un alto inventario y un servicio excepcional, respaldados por un equipo de profesionales altamente capacitados. Aspiramos a transformar la industria mediante soluciones avanzadas que mejoren la calidad de vida de las personas, al tiempo que contribuimos a la protección del medio ambiente. Nuestra amplia gama de productos incluye sensores, transmisores, termostatos, válvulas de control, válvulas de balanceo, actuadores para dampers, fuentes de alimentación, variadores de frecuencia, gateways, routers, controladores, humidificadores, deshumidificadores y resistencias eléctricas. Con presencia a nivel nacional y oficinas en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Bajío y Cancún, estamos comprometidos en ser el socio preferido de nuestros clientes, brindando siempre valor excepcional a través de productos de vanguardia y un servicio al cliente inigualable. Haften, una solución completa en el mismo lugar. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Démosle la bienvenida al ingeniero Luis Melgares. Un aplauso, por favor. Bueno, buenos días. Buenos días, estimados amigos, ingenieros y amantes de el HVAC. Así es que, como ya Enrique tocó en buena parte lo que tiene que ver con el aspecto mecánico de las cajas VAV, lo que me gustaría a mí ahora es traerles toda la parte del control que tiene que ver con las cajas VAV también. Entonces, hablando de eficiencia y control, vamos a poner mucho énfasis en la calidad y en el aire interior. Ok. No funciona. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, lo que vamos a hablar son 4 temas muy específicos. Vamos a empezar con los sensores de flujo en los controladores VAV. Vamos a hablar de las diferentes estrategias de control que existen para las cajas VAV. Vamos a también hablar de la calidad de aire y cómo esto tiene que ver con los sensores que se van a estar utilizando y también cuáles son los tipos de sensores que existen. Y al final vamos a hablar de un tema muy importante, que es la importancia del balanceo en los sistemas de VAV. Entonces, hablando de sensores, vamos a hablar de tipo de sensores y de las características. Empecemos entonces. Cuando se habla de eso, también cuando vamos a hablar de las estrategias de control, vamos a poner hincapié en las opciones disponibles, cómo esto trabajan con cajas de Fan Power Box, las opciones y el ahorro energético. Al hablar de la calidad de aire, vamos a ver los diferentes tipos de sensores CO2, VOC y los sensores de humedad también. Y vamos a ver por qué es importante y es necesario el balanceo. ¿Cuál es el impacto a nivel del ahorro energético? Calibraciones de sensores y la razón más importante todavía de por qué hay que tomarlo en cuenta. Cuando hablamos de los controles que van en las cajas VAV, poco importa el fabricante que van a estar utilizando porque todos trabajan sensiblemente con el mismo approach. Y lo que es interesante entender es realmente saber cuáles son las funciones de esos controladores y más que todo en el aspecto de los sensores y también cuáles son las características que traen esos controladores.
Y muchas veces hay que entender de que todo es en función de la presión. En el caso presente, como estamos hablando de cajas de VAB, y en particular con las cajas con las cruces para la presión, eso es lo que nos va a permitir, por ejemplo, manejar el porcentaje de apertura del actuador o de la caja como tal, para poder obtener lo que es la temperatura en el espacio. Es importante mencionar de que cuando se habla de sensores de presión, esto significa automáticamente que estamos hablando de cajas a presión independiente. El ingeniero Enrique ya les explicó la diferencia entre las dos, entre una caja a volumen constante. En el caso de nosotros, lo que nos interesa es entender cómo funcionan realmente las cruces y los sensores de presión que tenemos. Y la cosa que va a regresar muchísimo aquí es entender el uso del factor K. ¿Okay? La razón por la cual vamos a hablar bastante sobre eso es porque lamentablemente hay mucha confusión en el mercado y de eso también vamos a hablar. Cuando hablamos del factor K, lo primero que estamos viendo es este pequeño tablero. Levanten la mano todos los que ya han visto este tablero. ¿Okay? O algo similar. Y de este tablero, ¿quién se siente suficientemente en confianza para poder decirme qué significan cada uno de esos números? De verdad, levanten la mano. Dicen, sí, yo entiendo. Ok, pues de eso vamos a hablar también. ¿Okay? Aquí cuando vemos el factor K, es uno de los puntos lo más importante para dos miembros del equipo de la industria del HVAC. Para la gente de control, levanten la mano los que trabajan en el mundo de control aquí, solo por curiosidad, ¿verdad? Y los que hacen el balanceo. ¿Tenemos miembros del equipo de balanceo por aquí? Levanten la mano. Ajá, van bajando, van bajando. ¿Okay? Lo que quiero yo es que vayan subiendo, vayan subiendo. Bien, para empezar, el factor K, ¿qué es? El factor K simplemente es un valor que les va a dar el fabricante, en el cual ellos, cuando hicieron test, fueron capaces de encontrar cuál es la cantidad de CFM que pasó en su caja a una columna de presión de agua, ¿okay? Que fue detectada por la cruz que tienen adentro. Entonces, muy sencillo. El factor K significa la cantidad de aire que pasa a una pulgada de presión a través de la caja. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Luego vamos a hablar de los otros números que acabamos de ver. ¿Okay? Por ejemplo, el F. ¿Alguien puede levantar la mano y decir que sabe lo que es el factor F? ¿Sí? De los que levantaron la mano, ¿cuántos hay de ustedes que son del mundo del control? Ajá, bueno, vamos a hablar de eso también. La idea aquí es que es gracias a este pequeño número que se puede obtener el confort y la presión regulada para la pieza. Y vamos a ver cómo se hace. Aquí les puse un tablero de diferentes empresas que existen, fabricantes de cajas VAB. Cada quien tiene su manera diferente de presentarlo. Algunos lo van a presentar con mucha información, otros con el mínimo de información y otros, pues, a medio camino. ¿Okay? Y si se dan cuenta, aquí hay una cantidad de información súper, súper interesante, porque esto es lo que nos va a permitir ser muy preciso en el control de la pieza que vamos a estar manejando. Entonces, como pueden ver, voy a tomar el ejemplo este que está aquí. El primero, aquí arriba, como pueden ver, dicen la superficie del área de la caja, el famoso K-factor, la velocidad y el F en la otra extremidad, que es el F-factor, o lo que algunos llaman la amplificación, que vamos a tratar de corregir y vamos a tratar de entender lo que es exactamente. Le pediría a alguien que tiene una pequeña calculadora. ¿Alguien tiene una calculadora? Por favor, ¿sí? Hágame el favor siguiente. En la línea del 4 pulgadas, ¿alguien me puede calcular cuánto es 0.087 multiplicado por su velocidad de 2322? 202. ¿Y qué es el K-factor? 202. El K-factor simplemente es el flujo
de la superficie de la caja multiplicado por la velocidad de aire que se calculó que va a pasar dentro. ¿Okay? Entonces, la gente de control, dependiendo del sistema de control, hay compañías de control que cuando están entrando sus medidas en sus cajas VAB, pueden funcionar sin ningún problema, simplemente porque ellos van a hacer el cálculo de la área del ducto multiplicado por la velocidad de aire y eso les va a dar, ¿qué? El flujo, ¿verdad? Hay otras compañías que en su sistema de control ya tienen esa rutina hecha. Todo lo que ellos quieren es saber cuál es el factor K. Entonces, el famoso factor K significa simplemente cuál es la cantidad de aire que va a pasar en esa caja a 1 pulgada de presión de columna. ¿De acuerdo? ¿Les queda más claro? ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? Okay. Y eso también es algo que la gente de control necesita. Y luego esto nos lleva a la última columna, que es el factor F. ¿Quién puede levantar la mano con confianza y decirme, yo sé lo que es el factor F? Okay. Entonces, el factor F es un factor de corrección, ¿okay? Entre el número teórico que se pudo haber calculado y el número real del flujo de aire que está pasando. La gente de balanceo, eso es lo que ellos vienen a buscar, porque ellos cuando llegan con su campana para medir el aire, si la gente de control les dice que están leyendo 212 FM y se dan cuenta de que ellos están leyendo más, a pesar de que están a 1 pulgada de presión estática, a 1 pulgada de columna, ellos saben que al utilizar el factor F de 2.98 van a ser capaces de corregir y dar exactamente el buen flujo para que se pueda enseñar el buen flujo. ¿Entienden? Entonces, la área, factor K, CFM a 1 pulgada, la velocidad de aire y el factor de corrección. Y el amp que ven arriba no es necesariamente amplificación. Y por eso es que puse, si se dan cuenta, completamente al fondo, un fabricante de caja que ellos sí utilizan eso y dicen que el factor, por ejemplo, en el caso del factor K, ellos llaman eso la calibración constante. Y es por eso que muchas veces hay confusión en la industria, porque no todos los fabricantes utilizan el mismo término para lo que es. Entonces, por favor, recuerden que el factor K no tiene nada que ver con la calibración. Es un dato real de lo que está pasando, del aire que está pasando en la caja. ¿Vale? Entonces, regresando al sistema. El controlador de caja VAB, su trabajo, claro, es de controlar el flujo. Hasta ahí ya lo llevamos muy claro. Pero el segundo elemento importante tiene que ver con el sensor de temperatura de pieza. Porque es con el termostato o el sensor, que se va a poder ahora controlar la temperatura que se requiere y al mismo tiempo poder mantener el confort. Entonces, la combinación de estas 3 cosas, el controlador, el sensor de presión y el termostato, el que nos va a permitir poder lograrlo. Y cuando hablamos de los sensores, básicamente hay 2 tipos de sensores. Están los sensores MEMS y están los sensores hot wires. Y cuando hablamos de los sistemas MEMS, son los más viejos que existen. Son los Micro Electromechanical System, que simplemente es un principio mecánico en el cual hay un movimiento de membrana, que es esta. ¿Quién ha visto un MEMS en su vida? ¿Nadie? ¿Cuántos tienen su teléfono en la mano ahorita? Ajá. Cuando están hablando por su teléfono, ¿han sentido alguna vez cuando la persona que les está hablando sienten un poquito de aire que les pega en los labios porque están hablando? Ese movimiento de aire que ustedes sienten, pues díganle good morning a un MEMS, porque eso es. ¿Okay? Entonces, mayormente, como es un principio mecánico, es un movimiento de membrana, como pueden ver aquí, es el movimiento de aire, es lo que hace que ustedes lo puedan sentir. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las maneras de utilizarlos como sensores. ¿Okay? La ventaja es que son muy económicos. Son muy compactos y, como ya les expliqué, son utilizados de manera en diferentes tipos de industrias.
Pero, lamentablemente, también tienen desventajas. Una de ellas es que como es un pequeño orificio, si es para ser utilizado en un lugar donde hay mucho polvo, lamentablemente se van a tapar y ya no van a funcionar. Y es por eso que en la industria de nosotros utilizamos los hot wires. Porque el principio del hot wire es mucho más sencillo. Como pueden ver, es un pequeño sensor en el cual se le pone un cable y este cable está constantemente calentado a una presión X. Y va a haber un cambio de voltaje según la velocidad de aire que va a pasar. Porque entre más aire va a pasar, más se va a enfriar. Y es un valor que se puede medir. Entonces, nuevamente, la ventaja de estos hot wires, súper sensible al cambio, lo que es bueno para nosotros. Una respuesta muy rápida al cambio también, que es bueno para nosotros. Y además muy compacto, quiere decir que lo podemos poner en diferentes piezas electrónicas. Pero también tienen unas pequeñas desventajas. Si por ejemplo se quiere utilizar en el mundo de gases, no es necesariamente la mejor cosa. Entonces, en un mundo de gases, más que todo en procesos industriales, no es recomendado. Y también son muy sensibles a los choques mecánicos. Entonces, no se puede poner en un aparato que va a estar vibrando de manera constante y que puede crear choques. Y la otra cosa que es muy importante, y que eso ya también viene a conectarse con todo el cuento del balanceo, es de que requieren calibración. Y les vamos a enseñar por qué. Los hot wires es lo que ustedes seguramente sin saberlo son los que más han utilizado. ¿Por qué? Porque en la industria del HVAC, la mayor parte de los fabricantes de controles o de periféricos, todos utilizan este tipo de sensor. Es el que más se ve. Cajas VAV, sensor de presión, controladores de presión. Esos son los sensores que se utilizan. Su rango de trabajo son bastante grandes. Funciona de 0 a 10 columnas de agua. Pero para las aplicaciones de cajas VAV, normalmente trabajamos con sensores de máximo 2 pulgadas. Y la razón por esta es porque la mayor parte de las cajas que funcionan con el factor K trabajan a ¿qué presión hemos dicho? 1, ¿verdad? Entonces, entre más pequeño es el rango, más preciso va a ser el sistema. ¿De acuerdo? Hablemos de las diferentes estrategias de controles que existen para las cajas VAV. Lo que voy a hacer aquí es realmente pues hablar de manera muy rápida con ustedes de los diferentes modelos de control que existen. No les voy a mentir, posiblemente 80% de lo que van a ver aquí no se aplica al mercado mexicano, porque ustedes tienen mucha suerte. Ustedes por lo general tienen calor y no tienen frío. Nosotros los pingüinos del norte, como tenemos frío también, es una energía con la que tenemos que trabajar para darle confort a nuestra gente. Entonces, existen más o menos 9 diferentes tipos de aplicaciones o de modelos para cajas VAV, y lo que vamos a hacer es realmente solo ver los modelos más, vamos a decir, más utilizados y quizás lo que a lo mejor se puedan ver de vez en cuando. Existe lo que llamamos nosotros, por ejemplo, en caso de cajas sencillas, lo que es el enfriamiento central, donde solamente la caja VAV o el controlador VAV solo está ahí para controlar en función del aire frío que la descarga de aire está llevando hacia la pieza. Quiere decir que si la pieza requiere calor, pues lo que el actuador va a hacer, lo que el termostato le va a pedir de hacer es de cerrar a una posición mínima, y por compensación térmica del edificio, que sea por el sol, que sea por la posición en la cual está el edificio, o por la gente que está ya en la oficina, pues se va a compensar de manera térmica. O sea que no hay nada más sencillo que esto. Luego existe también el sistema donde hay enfriamiento central, pero también hay recalentamiento terminal, donde por ejemplo se van a utilizar las resistencias eléctricas, o puede ser un serpentino de agua caliente. En este caso puede ser modulante, puede ser on-off, pero la idea es que nuevamente, como solo se tiene aire frío que está entrando de manera central, pues si al nivel terminal se requiere que se pueda calentar el aire nuevamente, se va a hacer simplemente con un sistema periférico de calefacción. Después están los sistemas donde el aire central puede cambiar.
En cierto momento puede estar caliente, en otro momento puede estar frío. Aquí es donde se va a utilizar lo que se llama el changeover. El changeover simplemente es, como pueden ver, un pequeño sensor que se pone justo a la entrada de la caja. Y lo que él va a estar haciendo, simplemente leyendo la temperatura que está pasando o que está entrando a la caja, para informarle al controlador si vale la pena, por ejemplo, en caso de que se necesite calor, en vez de arrancar el sistema periférico, si el ducto le está proveyendo aire caliente, va a poder simplemente abrir la caja y tomar esa opción de aire caliente que ya existe. Y si la pieza requiere aire frío, le va a pedir al actuador de cerrar hasta que la mayor parte de las cajas pidan de que haya cambio para que nuevamente el sistema caiga en enfriamiento y así volverá a seguir. Esto es cierto para las cajas sencillas, pero también es exactamente lo mismo en cajas, por ejemplo, de Fan Power Box, que vemos muy seguido. Nuevamente lo mismo, sistema central, sistema con recalentamiento terminal y sistema con changeover. ¿Okay? Es lo que existe. Y algo que a lo mejor ustedes no hayan visto mucho aquí en México, porque tienen la suerte de no tener climas tan fríos, pues también están lo que llamamos nosotros las cajas dual box, o lo que se conocen como cajas dual box, que son cajas de master slave. Eso quiere decir que, por ejemplo, la caja VAV como tal va a mezclar dos fuentes de energía que llegan al mismo tiempo. Así que ella va a poder mezclar. Se ve de menos y menos por razones de, claro, de ahorro energético, no es la cosa la más energética, porque eso significa que tanto la caldera como el chiller tienen que estar funcionando siempre en modo paralelo. En este caso, son opciones que existen y también pues existen los controles en función de esto también. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los diferentes modelos que pueden haber para el control de caja VAV. Ahora, hablemos de la calidad de aire y de los sensores para las cajas VAV. La pregunta la más importante de hacerse es, ¿por qué es importante la calidad de aire? Bueno, para empezar, es porque como humanos necesitamos tener buen aire, porque si no, es cuestión de sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, toda la noción de calidad de aire tiene que ver con el bienestar de los humanos. Y como nosotros somos gente que trabajamos en edificios donde van a vivir, coexistir humanos que van a intercambiar, que van a trabajar, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que demos buena calidad de aire a esos edificios. Ahora la pregunta es cómo hacerlo. Esa es la primera razón. La segunda razón es por cuestiones de confort, ¿verdad? Queremos darle a los humanos condiciones para que estén confortables. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestros equipos que nosotros hacemos, y más que todo el mandato de ASHRAE, es de dar los guidelines para justamente poder proveer buenas condiciones para los humanos en edificios. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, parte de eso también tiene que ver con el confort. Asegurarnos de que se trate de que la mayor parte de la gente, lo que ya sabemos que no siempre es posible, se sienta confortable en un cierto espacio. Ahora, ¿cómo se logra esto? Bueno, se logra con sensores de temperatura, que es la manera la más básica y la más común que tenemos. Se logra con sensores de CO2, se logra con sensores de VOC y también, sumamente importante, con sensores de humedad relativa. Entonces, hablando de eso, el termostato es el maestro principal, el que tiene la función de leer la temperatura. Ahí es donde se le va a ajustar el punto de consigna y él es el que va a crear la demanda hacia el controlador de la caja VAV para que ésta pueda darle la energía que se requiere. Los tipos de sensores que existen, hay 4. Están los termistores, NTC, UPTC, están los sensores RTD, están los termocuples y están los infrarrojo y digitales. No vamos a hablar de los infrarrojos y digitales por la simple razón de que no son utilizados realmente en la industria del HVAC. Son realmente sensores utilizados para procesos industriales muy precisos. Pero sí los termistores, los RTD y los termocuples. ¿Okay? Entonces, hablando de los termistores.
Esos son primeramente los que van a ver a lo mejor en casi 99% de los elementos de sensor de temperatura. Y la razón es porque son muy sensibles y muy económicos. Por eso es que la mayor parte de los fabricantes los utilizan. Otra cosa interesante es que el rango es muy limitado a nivel de temperatura si lo comparamos con los otros RTD y con los termocouples. Lo que no es tan malo para nosotros, porque nosotros normalmente cuando trabajamos dentro de los, vamos a decir, sin exagerar, los menos 25 hasta, digamos, los más 40, es bastante en lo que se va a poder jugar para detectar temperatura para humanos, porque no es proceso. Y es por eso que son los más utilizados en el HVAC. Luego vienen los RTD, que estos sí, son muy sensibles, son muy precisos y tienen gran estabilidad. Pero el problema es que son mucho más caros. Y son utilizados en el HVAC, pero solo en máquinas muy precisas. Por ejemplo, en los chillers, por ejemplo, en las calderas, es donde se va a ver la utilización de este tipo de sensor. El tercero, el termocouple. Esos tienen grandes rangos de temperatura y tienen una respuesta muy rápida. Estos son, por ejemplo, los que se van a utilizar en la industria, por ejemplo, de la cocina, donde las temperaturas pueden subir, donde los congeladores, que pueden bajar a muy bajas temperaturas. Son súper buenos productos, solo que no son tan precisos. Sabemos que nosotros, en el mundo en que nosotros vivimos, de ingeniería, todo es controlado por la física, donde nada se puede crear, donde nada se pierde y todo siempre se transforma, ¿verdad? Entonces es lo mismo al nivel de temperatura. Se puede tener algo muy preciso, pero lamentablemente, pues algo tiene que dar, ¿verdad? Y finalmente, vamos a empezar a hablar de los sensores de calidad de aire. Para la calidad de aire, a nivel de las cajas VAB, hay realmente 3 tipos de sensores que vamos a encontrar. Están primeramente los de CO2, que creo que la mayor parte de ustedes ya conocen, pero están también los sensores de VOC. ¿Quiénes trabajan con sensores de VOC aquí para los espacios comerciales? A ver, uno por aquí, por allá, ¿verdad? Ok, vamos a hablar de eso también. Y finalmente los sensores de humedad. ¿Por qué es importante el sensor de CO2? Bueno, porque somos humanos y respiramos, inhalamos, y cuando sacamos el aire, pues sale aire con CO2. Y claro, cuando estamos todos juntos y que no hay movimiento de aire, esto no es muy bueno para nosotros. Entonces, a nivel de los sensores aquí, son sensores que funcionan en rangos de 0 a 200 ppm y su modo de funcionamiento son sensores con una luz infrarroja. Entonces, a partir del momento que los gases empiezan a pasar adentro, pues esas lucecitas son capaces de detectarlo y así es como funciona el sistema. ¿Okay? Es muy pragmático, es muy práctico, pero la ventaja es que son piececitas muy pequeñas, pero sí generan muchísimo calor. Entonces, eso también es importante tenerlo en consideración. Cuando hablamos de los diferentes rangos de CO2, es importante acordarse que ASHRAE, más que todo, menciona de que hay que siempre tratar de mantenerse entre 600 y 800 ppm. Para considerar de que hay buena calidad de aire. Ya después de eso ya empieza a ser problemático. ¿Por qué? Porque empieza a jugar en la salud de los ocupantes en una pieza. Entonces, entre 600 y 800 ppm, cuando esto se empieza a utilizar con las cajas VAB, como estamos controlando ya el flujo de aire, somos capaces de compensar la cantidad de aire, a pesar de que el termostato diga que quiere tal temperatura, pero ya entonces, ya con eso se puede entrar más aire para justamente tratar de mantener el 600 a 800 ppm. Y todo esto es con intención de dar un mejor confort y al mismo tiempo seguir poniendo el cuidado en la salud y la productividad de la gente. Muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto
cuando un lugar no es confortable, hace perder la productividad al nivel del trabajo. ¿Por qué? Porque siempre empieza más o menos de la misma manera. Siempre empieza por, oye Luis, que hace calor, ¿eh? ¿No sientes que hace calor hoy? Y Luis me va a decir, bueno, sí, como que verdad algo. Oye, Jesús, ¿y tú qué tal? ¿Sientes calor hoy? No sé si es porque ando con un catarro por ahí o algo, pero sí, me siento. ¿Y qué empieza a pasar? La gente empieza a hablar, se pierde ¿cómo se dice? La concentración en el trabajo que está haciendo y la productividad baja. Y como somos humanos, no somos robots, pues todo es cuestión de cuánto tiempo nos quedamos sentados trabajando enfrente de la computadora, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante que también tenemos que tomar en consideración. Ahora, hablando de los VOC, los sensores de VOC. Los VOC son los, ojalá que lo diga bien en español, componentes, no, creo que lo tengo aquí. Compuestos, ¿verdad? Eso, compuestos orgánicos volátiles, ¿verdad? Sí, bueno, okay. Y esto son a veces gases, son fibras, son polvos que diferentes materiales alrededor de nosotros, pinturas, van a estar emitiendo en un espacio. Y claro, por mucho tiempo nunca se tomó esto en consideración, porque no se le veía el impacto que tenía sobre la salud humana. Sin embargo, ahora con los sensores que tenemos, que funcionan de 0 a 1000 a ppb en esta vez, o sea, partículas por billones, pues funcionan también con luz infrarroja. Estos se calibran automáticamente, ¿okay? Así que en este caso no lo voy a hacer mucho hincapié con el balanceo, porque supuestamente se calibran, pero sí es importante mantenerlo en mente. Y la idea detrás de eso, si nos fijamos, es de que se necesita realmente, si se quiere dar calidad de aire, el mejor elemento, o sea, uno de los mejores elementos para poder estar controlando, ¿okay?, la cantidad de aire que entra, es la utilización de cajas VAB. ¿Por qué? Porque es una manera mecánica de poder estar controlando el flujo de aire, con los sensores de velocidad y con los sensores de calidad de aire. Entonces, aquí tienen ustedes los diferentes rangos que se recomiendan dependiendo de lo que hay dentro del espacio donde estamos diseñando o se va a diseñar. Dependiendo también de los tipos de COV, como pueden ver hay ASHRAE que tienen diferentes, ASHRAE, EPA, OSHA, tienen diferentes normas, o sea que todavía no se ha oficializado nada de manera muy estándar, pero sí estos organismos son los que ahorita están tomándolo muy en serio para empezar a trabajar reglas para asegurarse de que esto también haga parte del monitoreo que se hace en las piezas. Normalmente funcionan entre rangos de 0.3 a 0.05 miligramos por metro cúbico. Y otra vez, esto es para poder seguir controlando el flujo, para también seguir con un mejor confort, y todo esto es para la salud y la productividad de los humanos que están en esas piezas. La humedad relativa con los sensores de humedad. A ver, otra vez, levanten las manos, estimados ingenieros y ingenieras. ¿Quiénes han utilizado un sensor de humedad para controlar la calidad de aire en una oficina? ¿Verdad? Es lo que pensaba. Esto también es una nueva realidad que salió a la luz después del COVID. Porque mucha gente empezó a darse cuenta de que había una correlación directa entre los niveles de humedad en una pieza y la salud pública. ¿Okay? La razón principal por la cual normalmente vamos a pensar en el control de humedad muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, es que es una biblioteca, hay muchos libros, o es un lugar donde se van a poner algunos documentos importantes, que no queremos que el papel pierda sus características, o simplemente porque hay mucha alfombra y no queremos estar teniendo descargas eléctricas. Pero la verdad es que va mucho más lejos que eso, el control de humedad. La humedad es lo que da salud pública. Y el mejor ejemplo de esto lo tenemos aquí. ¿Quién conoce este tablero? Levanten la mano los que conocen este tablero. ¿Okay? ¿Qué nos dice este tablero de ASHRAE? Pues nos dice de que si no queremos que vivan las bacterias
en un cierto espacio, tiene que haber humedad entre 30 y 60% de humedad relativa. Si no queremos que los virus puedan vivir, pues tendrían que estar algo entre 45 y 60% de humedad. Hongos y otros tipos de elementos que son nocivos para el cuerpo humano. Eso quiere decir, de manera muy clara, de que si realmente es importante para nosotros la salud pública, es otro elemento sumamente importante que tenemos que tomar en consideración. Porque no olviden una cosa, los medicamentos son súper buenos, claro, pero qué mejor que un cuerpo en salud para protegerse él mismo. Y una de las maneras las más sencillas que nos están diciendo es simplemente de mantener espacios de humedad controlada para que justamente nuestro cuerpo haga lo mejor que sabe hacer, que es de protegernos. ¿Okay? Entonces, esto también tiene un vínculo directo con la calidad de aire. Si son capaces de darles a los ocupantes buena calidad de aire con el control de CO2, son capaces de darle buen aire con el control del VOC y además son capaces de controlar la humedad en las buenas tolerancias, pues van a ayudar a la gente que esté en salud. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de los sensores, son sensores muy pequeñitos que tratan de mantener entre 30 y 60% de humedad relativa, ayudan a mejorar nuevamente la calidad del aire, vienen a ayudar a la salud pública y nuevamente es cuestión de productividad también. Entre la gente esté confortable, siguen trabajando. ¿Okay? Entonces, ya haciendo una pequeña conclusión de todo eso. Para el control de flujo, ya saben que hay los sensores de presión. Para un mejor confort, ya saben que hay sensores de temperatura. Para mantener y ofrecer una calidad de aire, saben que hay sensores de CO2, de VOC. Y si quieren ayudar a la salud humana y darle la chance al cuerpo de que haga lo que mejor hace, que es de protegernos, tienen sensores de humedad relativa. Cuando miran, todos los fabricantes de sensores de temperatura tienen diferentes layouts, pero más o menos todos tienen el mismo tipo de, como dicen en inglés, footprint. Y como pueden ver, todos estos sensores aquí, les mencioné que los sensores de CO2 emiten mucho calor y es por eso que siempre se tratan de poner arriba. Porque la idea es de evitar de que un elemento que esté calentando venga a jugar y venga a modificar la temperatura del sensor que está abajo, ¿verdad? Por eso que los sensores de temperatura, sensores de humedad se ponen abajo, los sensores de calidad de aire, de VOC se ponen abajo y los CO2 se ponen arriba, en la parte superior del termostato. Entonces, el último punto, la importancia del balanceo. ¿Por qué es importante el balanceo? Bueno, primeramente porque siempre se ve bien cuando se ve la gente llegar con esas campanas. No, la verdad es porque ustedes ya le pusieron tanto esfuerzo, ¿verdad? Aquí. Ustedes le pusieron ya tanto esfuerzo en sus cálculos, han sido tan precisos en los números que ponen para la cantidad de aire que entra en una pieza. ¿No lo encuentran un poco ilógico que una vez que todo ese trabajo se haya hecho, de que después manejen con los ojos cerrados en medio de la autopista? ¿Verdad? Otra cosa que a lo mejor estoy seguro ustedes ni sabían, la mayor parte de todos los sensores que tenemos se hacen por tarjetas electrónicas, ¿verdad? Les quiero enseñar lo que pasa. Quiero que vean por dónde pasan estos pobres sensores de temperatura. Esto es lo que se llama una máquina de surface mount. Aquí, como pueden ver, están entrando las tarjetitas. Las tarjetitas, pues después van a pasar por el proceso que se llama la populación de la tarjetita. Aquí es donde entran los robots que vienen a colectar las diferentes piezas y todas esas piezas se vienen a poner encima de esas tarjetas. A este nivel, nada está soldado. Es una pastita, las piezas solo se ponen encima y si yo paso, por ser malo, y le paso la mano encima, puedo literalmente pues, quitar todas las componentes que están ahí. Así que para que funcionen estas componentes tienen que entrar en lo que se llama el horno. Y el trabajo del horno es de hacer fundir la pastita
para que la fusión y la soldadura de estos componentes electrónicos se hagan en la tarjeta, ¿verdad? Y esto, como van a poder ver, se va a poder lograr a través del horno. Una vez que sale la tarjetita, entra al horno, miren lo que va a pasar. En este caso va a pasar por 8 diferentes etapas de temperatura. ¿Okay? Y si se dan cuenta, empezando de mano derecha hacia la mano izquierda, ¿okay? La tarjetita va a entrar y inmediatamente le doy un choque térmico de 135 grados. Lo hago pasar a 165 grados, pasa a 215 grados, 245 grados y la última etapa la hago pasar a 265 grados para que se puedan fundir y las piezas se queden. Ya les di un buen choque térmico. Y hemos hablado de que los sensores de temperatura, ¿qué dije? Que necesitan a veces calibración. Así que no es porque soy malo, no es porque el fabricante es malo, sino que la ciencia, la física de la producción de este aparato, automáticamente ya le está dando un buen golpe al sensor, que sea de presión o que sea de temperatura. 265 grados. ¿Okay? Ahora, porque lamentablemente no es lo único que va a pasar. Como pudieron ver, está la parte del surface mount, donde los robots vienen a poner las piezas por encima, pero también hay un robot que viene a poner piezas, ¿okay?, por adentro y que tienen que pasar a través de la tarjeta electrónica. Y esta vez, mire por dónde tienen que pasar. Literalmente está pasando casi por un volcán para que la soldadura se pueda hacer. Entonces, ¿qué le está pasando al pobre sensor de temperatura? ¿Qué le está pasando al pobre sensor de presión? Se le está yendo el camino, ya no sabe por dónde está, se va borrachito. Claro, los fabricantes toman la responsabilidad de calibrar estos sensores, ¿verdad? Pero sin embargo, una vez que lleguen al proyecto, ¿okay?, se va a requerir también otro tipo de calibración, porque ahora se va a poner juntos, se van a casar con equipos mecánicos que ellos también tienen su propio, ¿cómo se dice?, que tienen ya su propia tendencia. Entonces, aquí, como hemos dicho, se pierde la calibración. Y yo les digo, por mucho esfuerzo que hagan los fabricantes de calibrar los termostatos, de calibrar los sensores, una vez que llegan al proyecto, ninguno de ellos les va a dar exactamente la buena tolerancia. Porque si realmente es lo que quisieran, pues los aparatos que se fabricarían serían aparatos de tipo que van para la luna y ninguno de nosotros seríamos capaces de comprarlos. ¿Okay? Entonces, esa es la realidad. Entonces, si no hay calibración, no puede haber el confort, no se va a poder dar la salud que se quiere dar y olvide el ahorro energético, porque no va a haber. ¿Se acuerdan este famoso el tablero que les enseñé desde un principio? Pues esto es por qué los fabricantes de caja BAB les dan esta información. Porque ellos saben que los sensores que van a llegar, con todas las mejores intenciones del mundo, van a requerir un poquito de cariño. Y ese cariño se llama la calibración y el balanceo. Y es por eso que les dicen de que este es el K-factor a 1 pulgada, pero por si acaso, entre lo que van a leer y lo que nosotros les decimos no coincide, por eso les damos el factor F, para que puedan hacer la corrección. ¿De acuerdo? Y así sí, van a poder tener el confort, ayudar la salud y también mantener el ahorro energético. Porque ustedes ya se quebraron la cabeza en hacer los cálculos, ¿verdad?, en tomar decisiones sobre los mejores equipos, la mejor aplicación, y ahora es el tiempo de demostrarlo. Y es con esto. ¿Okay? Entonces, una vez que se entra por el proceso del balanceo, la gente de balanceo sabe exactamente lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y la importancia del balanceo es ¿por qué? Nuevamente, queremos confort, salud, ahorro energético y rendirle justicia al diseño que ustedes han hecho. Es la única manera que lo van a lograr, ¿verdad? Y la cosa más importante que es
es que nuestros productos son para los humanos. Y lo que estamos haciendo es dar condiciones ganadoras para los humanos, tanto los grandes como los pequeños. Gracias. Ahora, si tienen alguna pregunta, voy a invitar al ingeniero Enrique que por favor pase adelante. Así que si tienen una pregunta, quizás nos dan, ¿qué? ¿5 minutos o cuánto tiempo nos dan? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No puede ser que no hayan, es imposible. Sergio. Hola, buenas tardes. Sergio Barrenechea, de Diseño en Controles. Ya conozco muchos y los saludo. Yo la verdad estaba diciendo Enrique mucho y me ha tocado proyectos ver. Hablan mucho de las cajas de volumen variable para hospitales. ¿Es recomendable poner cajas de volumen variable para hospitales? Sí, por supuesto. La recomendación es considerar el aislamiento adecuado que existe para ese tipo de aplicaciones. Y las cajas de volumen variable nos permiten mantener un confort constante las 24 horas del día, siempre y cuando llevemos a cabo el procedimiento que acabamos de platicar, que establezcamos correctamente los rangos de operación, la temperatura de set point y el balanceo. O sea, eso es una consideración que hay que tener muy precisa. El tema del aislamiento adecuado es básico cuando hablamos de instalaciones de ambientes críticos, ¿no? Entonces, pero sí es una recomendación las cajas de volumen variable. Perdón que difiera, pero tengo ya experiencia en esto y no nada más es el aislamiento. De entrada, un hospital no puede llevar aislamiento interior. Prohibido por ASHRAE. No puede llevar los ductos a aislamiento interior. Las cajas ni lo puedes poner con neopreno, ni menos con fibra de vidrio, aunque dice que tiene protección. No se puede, pero bien, para hospitales está prohibido. Y es muy importante en un hospital cuidar las presiones positivas y negativas. Siempre tiene que ser volumen constante, no volumen variable en los hospitales. Ciertas áreas, no todo el hospital, pero las áreas donde están los enfermos, esa es bien vital. No podemos meter, como habló Luis, hay doble caja, que tienes aire frío y aire caliente, y estás manteniendo siempre un flujo, estás manteniendo una presión en ese cuarto, y el de al lado. Hace rato mencionaste que estaba en un hospital y tenían 3 lugares donde estaban enfermos, se cierra aquello y el aire se va para allá. El aire de aquel que está enfermo se pasa para acá y se pasa para allá. Eso es, perdón que lo diga, pero me ha tocado vivirlo y hacemos muchos laboratorios farmacéuticos y no podemos estar haciendo… bueno, hay otras cajas de volumen variable que cierran en un segundo los motores para tratar, pero está bailando todo el hospital, no nada más ciertas áreas. Y eso sí es tratar de mantener la presión positiva, ya no la temperatura ni la humedad, la presión. Ahí sí, juégatela con eso. Sí, no, sin duda, muchas gracias por el comentario. Las cajas tipo Venturi tienen, esa es a la que te refieres, tienen su aplicación para mantener la presión constante y hacer ajustes de presión en algún momento casi que en forma instantánea, ¿no? Sin embargo, hay algunas áreas en hospitales donde sí nos permiten meter sistemas de volumen variable. Algunas otras áreas no es conveniente. Hay que tener la consideración, por ejemplo, en quirófanos, pues ahí no podemos de ninguna manera considerar un sistema VAB. Ahí tenemos que considerar, por supuesto, volumen constante, ¿no? Sí, pero es bueno mencionarlo para ciertas áreas de hospitales. Sí, por supuesto. Porque me han llegado proyectos donde están poniendo cajas de volumen variable,
nada más por tratar de mantener la temperatura. Y ahí pues puedes mantener la temperatura, pero no la presión, y los bichos de un lado se te van a otro y de un lado para otro. Eso es, por pandemia ahorita, ha tenido mucho cuidado esas cosas. Y me ha tocado proyectos y digo, prefiero no entrarle, no por hacer el control voy a matar a medio mundo aquí. Entonces, nada más especificar para ciertas áreas de hospitales. Correcto. Sí, con gusto. Y no nada más hospitales, es muchas áreas, escuelas, quirófanos, consultorios médicos, donde todos los consultorios tienen mini splits. Yo voy con una enfermedad y se la paso al vecino y al otro, porque está recirculándose todo ahí. Claro, eso está prohibido y penado, de veras. Debería de estar penado, pero no está penado. Muchísimas gracias por el comentario, ingeniero. Sin duda la experiencia es la que manda, ¿no? Muchas gracias. Solo para añadir también un poco al comentario, es de que cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de la presentación de hoy de cajas de BAB, por favor tomen en consideración que estamos hablando de aplicaciones comerciales, ¿verdad? Donde hay humanos que van a estar trabajando, donde no hay necesariamente consideraciones de salud, por ejemplo, como lo mencionaba el ingeniero Barrenechea, donde ya casi un hospital, dependiendo de lo que se está haciendo, ya casi es proceso, ¿verdad? No es ya confort, es proceso. Porque, por ejemplo, incluso en un hospital, la sección que, por ejemplo, va a tratar el burn unit o la gente, los grandes quemados, ellos quieren una presión positiva, porque ellos no quieren que ninguna bacteria pueda entrar en la pieza, así que constantemente la están sacando. Sin embargo, la gente que está en las secciones donde hay grandes virus o grandes bacterias, quieren presión negativa, porque ellos no quieren que las bacterias salgan afuera, quieren que estén saliendo. Entonces, ya el concepto es muy diferente, es muy diferente. Nuevamente, es cierto que son consideraciones que hay que tener y como se comentaban, hay presión, es constantes, hay venturis, es completamente otra cosa. Pero en las consideraciones comerciales comunes, ¿verdad? Donde hay gente trabajando, donde hay humanos que están viviendo, donde no hay proceso, donde no es nada industrial, son las reglas del ASHRAE a nivel de, si no me equivoco, es el ASHRAE 62 que da las reglas para eso. Y ya nada más complementando, recordemos el sistema donde nos permite que el aire que viene en la ductería y se mete en algunas otras áreas, cuando se cierran algunas cajas, son los sistemas dependientes de la presión. Cuando el sistema es independiente de la presión, ahí el que va a hacer el trabajo va a ser el variador de frecuencia. Sin embargo, en zonas críticas, pues sí, recordemos que en la ductería siempre traemos el mismo aire y pudiera ingresar cierta cantidad de aire que pudiera ser inconveniente, vamos, ¿no? Para alguna zona de cuidado intensivo, vamos a llamarle, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Sergio. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Con mucho gusto. No, bueno, quedó todo claro. No, bueno, pues sí, pues, a ver. Adelante. Perdón, les preguntaba, hablaste en calefacción de cuando vamos a poner resistencias, de 1, de 2 y de 3 etapas. Ya todos los que manejamos controles podemos sacar señal modulante de 0 a 10, de 4 a 20, y las resistencias que están mostrando ahí son modulantes. Puedes tener tu resistencia a lo mejor de 15 kilowatts, pero tú necesitas calentar 300 kilowatts. Es como un dimmer y se va prendiendo la resistencia y te sale más barato poner resistencias modulantes a poner contactor para uno, contactor para otro y contactor para otro, 3 contactores. Entonces, no sé qué opinan. Yo como control recomiendo humidificadores modulantes, resistencias modulantes. Ok, digo, yo no las conozco así. Acá Luis, que tiene mucho más experiencia, seguramente sí. Bueno, ok. Es cierto lo que está mencionando Sergio. Hay compañías que pueden fabricar resistencias eléctricas que empiezan a 0.5 kilowatt y que pueden funcionar hasta 10 megawatt y todas son modulantes.
sin entrar necesariamente en el detalle mecánico, es cierto que más y más se está viendo eso, más y más en porcentaje de producción se venden mucho más resistencias eléctricas modulantes. ¿Por qué? Porque el costo ahora ha bajado muchísimo a nivel electrónico. Entonces se puede poner mucho en la tarjeta electrónica, lo que no era el caso anteriormente, y por eso se necesitaban tener varios contactores. La primera realidad. La segunda es porque es bien difícil encontrar termostatos de 3, 4, 5 etapas. Normalmente cuando se encuentran 2 ya hay bastante. Entonces también por esa realidad es que los fabricantes de resistencias eléctricas han puesto mucho esfuerzo en desarrollar sistemas que sean modulantes. Como decía el ingeniero, tanto al nivel de la humidificación, humidificadores eléctricos, como en el caso de resistencias eléctricas. Última pregunta. Last round. ¿Sí? Bueno. Una mano. O sea, que venga de la misma compañía. Sí. Ok. Le voy a contestar mejor con un ejemplo. La computadora que tiene en su casa, ¿qué marca es? Lenovo. La impresora que tiene en su casa, ¿qué marca es? Ok. ¿Funcionan? Ok. Antes se pedía de que todo fuera del mismo fabricante. Hoy, con las plataformas abiertas, con los protocolos abiertos, sería lo mismo que obligarles a ustedes cuando compren una computadora Dell, de comprar la impresora Dell, de comprar el router Dell, de comprar el switch Dell. ¿Verdad que no es lógico? Ok, y la integración a nivel de secuencia de operación sería óptima igual, aunque la tengas independiente. Entonces, ahora entramos en la fase del control y de la integración. Normalmente, un buen integrador de sistema siempre va a tratar de ir a buscar lo que se llaman los objetos BACnet, ¿okay? Porque él sabe que la máquina en cuestión ya viene con toda la secuencia y todo el control. O sea, que a él ya no le va a tocar hacer la programación física del sistema. Puede hacer reajustamientos, ¿okay? Pero ya no es como era antes. En aquella época, literalmente, se tenía que tomar el control de todo o completo. Ahora las UMAs llegan más y más ya con sistemas inteligentes. Ok, entonces recomendaría que ambas lleven la misma velocidad de comunicación para que se puedan integrar al sistema centralizado. Sí, dentro del proceso del startup, cuando el integrador del sistema va a llegar, una de las primeras cosas que hace es verificar que no haya conflictos a nivel de las direcciones, los MAC address y todo eso, y luego de asegurarse de que ponga al nivel de la velocidad de comunicación todos los sistemas en el mismo, lo que se llama el baud rate, ¿verdad? Mije. Si estás en IP, pero si estás en MSTP, tienes que ajustar tu velocidad. Pero en el mismo controladores hay unos que manejan Sí. una velocidad Sí. y tu otro controlador Sí. otra velocidad, pero tú estás poniendo, tienes que saber qué velocidad estás Claro, manejando. pero eso o sea, hay que- es BACnet Sí. y ese BACnet tú sabes si es BACnet IP, si es BACnet MSTP, qué velocidad, con qué te vas a comunicar. Ahorita, como dices, ya la verdad es como Android. Android ya se comunica con quien sea y nada más tienes que tener la aplicación y saber cómo la vas a necesitar. Exacto. Gracias por la pregunta, porque es realmente algo que sufren mucho la gente de control todavía, que tienen que pelearse mucho contra el concepto de que en cualquier otra parte del mundo o de la esfera humana, los productos pueden comunicarse entre ellos, pero como que por magia en el HVAC, si se compra el producto de una sola empresa o de un solo fabricante, hay que quedarse con eso porque si no, no va a funcionar, ¿verdad? Lo que no es... Y nada más tantito, sabemos que el controlador de la caja habla BACnet, pero si pones un controlador de caja de BACnet de un fabricante y otra de caja de BACnet, entre ellos no se hablan. Tienen que ir a un central para poderse comunicar. Pero no se acaba, a menos que pongas uno, que es el que está hablando y poniendo a la velocidad de los demás. Y otra cosa importante también, es de que más y más lo que se consideraban como simplemente equipos, o sea, como
productos periféricos se están transformando más y más en equipos. El ejemplo lo tenemos aquí enfrente de nosotros. Antes, los fabricantes de cajas VAV hacían una caja. Y luego pasaba el de control y le ponía el control que quería. Ahora los fabricantes de caja VAV están ya ofreciendo ya cajas inteligentes, donde les dicen, aquí están los controladores que van a hacer lo que usted busque o lo que usted quiere hacer con su caja VAV. Son configurables, no hay programación, es configurable. Dígale lo que quiere que haga y el programa ya está dentro, ¿verdad? Y el integrador del sistema va a venir a recoger las informaciones que él necesite para el aspecto operacional de su sistema. ¿Ok? Una última pregunta y consultoría. ¿Qué opinas sobre los tipos de proyectos o diseños donde la caja VAV la están tratando de proponer solo con un actuador y un termostato? Claro, quiere mi opinión, ¿verdad? Sí. Okay. Creo que es como, ojalá que no vaya a insultar a nadie, pero es como tratar de traer luz a una pieza con una candela. O sea, el trabajo lo hace, la luz la va a traer a la pieza, pero quizás hay otras maneras de hacerlo hoy que sean un poquito más eficientes. Esa sería mi opinión. ¿Ok? Bueno, gracias entonces. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Luis Ines, vicepresidente del capítulo Ciudad de México de ASHRAE, y a nombre del capítulo queremos agradecer la participación del ingeniero Luis Melgares y el ingeniero Enrique Maldonado en esta muy interesante presentación que sin duda deja mucho que hablar y muchos temas para posterior discusión. Entonces, si me permiten, hacerles este reconocimiento, ingeniero Luis. Perdón, ya llegó el presidente. Estamos en proceso de usurpación. Ingeniero, por favor, muchísimas gracias. Gracias. ¿No? Ingeniero Maldonado, viejo conocido. Gracias. En orden de estatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuidado. Gracias. No, ¿de qué? Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Solamente les pido un poquito más para algunos avisos parroquiales. El 5 de mayo va a estar el curso de fundamentos de HVAC. El 7 de mayo, el curso de sostenibilidad y eficiencia de sistemas electromecánicos, la nueva norma de CDMX. Tal vez les suene el título porque justamente fue la sesión técnica del mes pasado, pero dado al éxito obtenido, pues ya se volvió curso. Obviamente viene mucho más extenso y más interesante. En mayo viene la sesión técnica de Dimex, el 19 de mayo el curso de comisionamiento y en junio el curso de ventilación. Entonces estén al pendiente de las redes, estén al pendiente de las invitaciones que les mandamos por correo. Si tienen alguna duda, por favor mándensela a Brenda y a un servidor. Y pues nada, les agradezco mucho su presencia el día de hoy y que tengan un muy buen día. Hasta luego.